Bendiciones, mis amados hermanos, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Soy María López y estoy aquí desde la ciudad de Boston, Massachusetts, en la ciudad de Lynn, para bendecirle con este mensaje. Si este mensaje es de su bendición, puede usted comunicarse con nosotros a favorigraciadedios@yahoo.com. Búsquenos en Facebook, YouTube, y estamos aquí al otro lado de la línea para saber de usted. Que el Señor me lo bendiga en gran manera. Hablando acerca de la revolución esa de la que la gente habla, de los sellos, del Obamacare, y es, hermano, una cosa que la gente como que se inspira a eso, y perdemos tiempo hablando de todo eso, pero en realidad el Señor ha dejado instrucciones en su palabra para poder darnos a conocer los tiempos, las generaciones que nos está tocando vivir y la etapa para cada generación. Fíjese que Mateo 24, yo por mucho tiempo pensé que Mateo 24 era uno de los versículos, era uno de los capítulos que terminaba para el fin del mundo. Y en efecto, hermano, la profecía de Mateo 24 abarca todas las etapas. Hay profecías que se cumplieron hace mucho y hay profecías que están por cumplirse. Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, debemos de vivir, hermano, con una conciencia de vivir este día como si fuera el último, concerniente a la relación con el Señor. Y vivir la vida, hermano, como lo normal de todo el mundo. Responsabilidades, gastos, trabajos, pero en cuanto a nuestra relación con nuestro Creador, vivir el hoy como si Él fuera a venir por nosotros más noche. Esa tiene que ser nuestra expectativa. Nunca, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a nunca bajar la guardia. Que vivamos así. Fíjese que mientras yo escudriñaba esta escritura, yo le dije: Señor, permíteme leer este capítulo una vez más, letra por letra. Yo descubrí unas cosas, hermano, que impactaron tanto mi corazón, que yo me fui, hermano, a los pies de mi maestro y le dije: Señor, tú eres maravilloso. Y a veces uno quisiera, hermano, que todo el mundo prestara atención a esto, porque nos va a servir. Hermano, cuando usted sepa todo esto, a usted le va a servir. Y eso es lo que precisamente, hermano, vamos a hacer ahora. Dice la palabra del Señor en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le estaban dando un tour a Jesús, hermano. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? La gloria de ellos, ¿va? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el Señor Jesús está hablando esta profecía, hermano, en su momento ellos no lo entendían. En su momento ellos pensaban de que en Jesús, el Rey, iba a restaurar el Mesías, iba a restaurar el reino de Israel, iba a quitarle el reino a los romanos e iba a plantar el reino porque era el descendiente de David. Jesús era el Rey y Jesús será el Rey por la eternidad. Pero en esta oportunidad ellos le muestran el templo. En el 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo?
Fíjese, hermano, que estaban hablando de un siglo. Un siglo, hermano, se compone de 100 años. Una generación se compone de 100 años. Y ellos le están preguntando a él y le dicen del fin del siglo. Aquí viene la instrucción de Jesús, hermano. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. O sea, que va a venir, hermano, un espíritu de confusión, de engaño terrible. Porque vendrán muchos. O sea, no eran unos cuantos, hermano, eran muchos en mi nombre. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Es necesario. La tribulación ha sido necesaria al corazón del ser humano, yo creo que siempre, hermano. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán por causa de mi nombre, dijo Jesús. Y muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. O sea que había una ola, Jesús estaba profetizando una ola de engaño terrible, hermano. Y muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. El 11. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Fíjese, hermano, que Jesús ya está entrando en otra etapa. Pero vamos a hablar un poco, hermano, desde el 1 hasta el capítulo 11. En los tiempos, hermano, cuando Jesucristo estaba dando esta profecía, en el año 200 antes de Cristo, el rey de Asiria, Antíoco Epifanes, este hombre decidió, él se fue sobre Jerusalén y decidió acabar con el judaísmo. Y este hombre llegó a sacrificar un cerdo en el altar santo del Señor. El templo en esta oportunidad fue profanado. Y en el año 170, Daniel profetiza. Dice que llegará el fin de los sacrificios y llegará el fin llegará el día de profanar el templo del Señor. 170 años antes de Cristo. En el año, hermano, en que Cristo estaba diciendo eso, en la muerte de Cristo, ustedes saben, hermano, que la muerte de Cristo fue el evento más grande que ha experimentado las galaxias y el planeta Tierra. Porque usted va a ver, hermano, que cuando leemos la historia dice 1000 años antes de Cristo y en el año 10 después de Cristo. O sea, nosotros estamos en el 1900, estamos en el siglo XXI ya, en el 2013, después de Cristo. Así se lee la historia. Cuando el Señor, hermano, está dando la profecía, los discípulos lo escuchan. Y pasa el tiempo, hermano, y reconocemos que la persecución empezó con el primer mártir. Jesús sabía que por causa de él la tribulación venía. Y el primer mártir, todos lo conocemos, se llamaba Esteban. Ellos estaban en Jerusalén, habían pasado un par de años, unos cuantos años, después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Cuando Jesucristo está, hermano,
dando la profecía. Los discípulos no entienden lo que él hablaba. Pero en el año 70 después de Cristo, los romanos, hermanos, iniciaron una de las guerras de las conquistas a Jerusalén en el 66 después de Cristo. Y sitiaron a Jerusalén por casi 4 años. En este sitio, hermano, que le tocó vivir a Jerusalén, las murallas se mantuvieron cerradas a causa de los romanos. Cuando los romanos, hermano, vigilaban la ciudad de día y de noche, hubo tanta hambre en Jerusalén, pero tanta hambre, que una mujer, dice la historia, esto lo escribe un siervo que se llamaba Josefo, la historia, esto no lo dice la Biblia, lo dicen otros libros de historia. Dice que una mujer asó a su bebé y se lo comió. De tanta era la crisis que estaban viviendo esta gente. Murieron, hermano, 1.100.000 personas murieron de hambre. Había crisis. Era terrible, hermano. ¿Por qué cree usted, hermano, que muchos de los... Porque mientras adoraba, cantaba al Señor aquí, se me vino. ¿Por qué Pedro murió en Roma? Hermano, ellos fueron llevados a Roma. Fíjese que uno de los discípulos que dejó muchos discípulos, él puso obispos casi en todas las iglesias de Asia, fue el apóstol Juan, antes de ser encarcelado en la isla de Pasmo. Él dejó, me imagino que discípulos jóvenes que lo presidieron a él. Hubo uno de ellos, hermano, creo que era el obispo de la iglesia de Antioquía, que le dijeron, maldice a Jesús. Y él dijo, no, por 80 años él me ha hecho bien. Yo no puedo hacer eso. Y lo quemaron vivo, porque no maldijo a Jesús. Pero en el año 70 después de Cristo, finalmente los romanos irrumpen en Jerusalén, hermano. Después de casi 4 años de sitio y de combatir contra Jerusalén. Porque les hicieron la resistencia. Cuando ellos, hermanos, llegan a Jerusalén, se cumple la palabra del Señor que dice que no quedará piedra sobre piedra, porque los romanos dicen que despegaron cada piedra, porque las piedras estaban chapadas en oro. Y ellos, buscando el oro, derribaron y despegaron cada piedra de la construcción del templo. Desde el año 70 después de Cristo, hermano, esto es doloroso, nunca más. Recuerden ustedes, hermano, que el judío hacía sacrificios. Es aquí la abominación. Por eso Jesús en esta escritura le dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Jesús está tomando una profecía de Daniel y se las está explicando a ellos. Cuando le dice, en el año 70 se cumple eso. El templo es profanado. La profecía de Daniel se está cumpliendo. Que Cristo había ya tomado de Daniel y se las dijo a ellos. Cuando los romanos entran, profanan, destruyen la ciudad y profanan el templo, 97.000 son llevados cautivos. Y 1.100.000, dice la historia, murieron de hambre y de pestilencia, porque el sitio fue de casi 4 años de combate. El Señor Jesús les estaba hablando, hermano, en esta oportunidad. Y les dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que perseverar hasta el fin, este será salvo y será... en el 15 va. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
que el que lea entienda. Había una advertencia grande, hermano, en conocer y entender. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay, hermano, de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dicen que las calles de Palestina eran calles muy de tierra, y cuando el invierno caía, la gente no podía caminar distancias, porque las calles eran horribles para poderse transportar. Y en día de reposo, porque el día de reposo era lo más sagrado que el pueblo de Israel tenía. Entonces él les dice, miren, que esto va a ocurrir, pero que no sea en estos horarios, dijo, que esto no vaya a ocurrir ni en invierno, ni en el día en que tú estés en el día del Señor, el día de reposo. El Señor Jesús está advirtiéndolos a ellos de lo que iba a acontecer. Y el Señor Jesús les dice, hermano, que aquí va a haber porque se levantan de nuevo falsos profetas, falsos cristos, hermano. Falsos Cristo, hermano, quiere decir ungido. Y cuando él dice falsos cristos, está diciendo falsos ungidos, falsos profetas. Y ya os lo he dicho antes, o sea que estén claros. Así que si os dijeren, mirad, en el desierto no salgáis, porque el Cristo no se iba a aparecer de esa manera. Pero la parte, hermano, que ahora nos interesa a nosotros, esta fue la historia. Esto ya pasó. ¿Sabe? Hay una iglesia por ahí, una denominación, que no voy a decir su nombre porque yo no estoy aquí para hablar de otra denominación. Pero ellos dicen que Cristo ya vino. Ellos afirman que Cristo ya vino. Y le digo esto porque yo pasé por esa denominación hace muchos años. Pero no, mi Cristo no ha venido. Y lo maravilloso de esto, hermano, que yo me gozo, porque seguramente, probablemente, yo estoy en la generación en la que Cristo puede aparecer. En cualquier momento. Hermanos lindos, a nosotros se nos ha tocado vivir la mejor parte. El pueblo de Dios, hermano, desde el día de la persecución de la caída de Esteban, hermano, hasta las grandes cruzadas, hasta el 700, hasta el 1800, todavía estaban cayendo los hombres de Dios por montones. La tierra, hermano, se ha bañado en sangre de los mártires por casi 1500 años, 1600, 1700 años. Sabe que la iglesia de Cristo, el único tiempo que tuvo como un refrigerio fue en los años de Constantino, cuando Constantino se convierte en un emperador y él dice, él fue el que obligó a las naciones que fueran cristianas. Y ahí hubo un periodo, pero después de Constantino, hermano, vino de nuevo la persecución. Hasta el día de hoy, en países, hermano, como los países árabes. No se los contaba yo hace poco, en uno de los países árabes, no hace mucho, le dieron fuego a una iglesia como con casi 300 personas y muchos niños que quedaron como que eran chicharroncitos, los cuerpos, por ser cristianos. Hace poco. La persecución, hermano, de la que el Señor Jesús está hablando, es una persecución que ha pasado a través de los cientos y de los miles de años. Pero nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir en un continente americano donde prácticamente fue desarrollado cristiano. A nosotros se nos ha tocado vivir, hermano, en un continente donde hay una libertad de expresión. A nosotros se nos ha tocado vivir, hermano, en un continente donde la democracia está reinando y usted puede tener libertad de culto.
Gloria a Dios por eso. Amén. Pero esto también ha venido a ser un arma de doble filo. Porque ha venido a enfriar la iglesia de Cristo. Ha venido a acostumbrar la iglesia de Cristo. Hermano, nosotros ya no tenemos esa conciencia que otros cristianos tuvieron antes. A nosotros nos hace falta un poquito de sufrimiento, ¿sabe? Para despertarnos y darnos cuenta, hermano bendito, que el Señor Dios Todopoderoso nos está llamando a un despertar. ¿Sabe por qué, hermano? Jesucristo está a las puertas para elegir, para recoger a sus escogidos. Amén. Mire, hermano, la gente que se va a salvar son multitudes. Es más, el número es extraordinario. Millares de millares. Pero ¿cómo se van a salvar? Dice que van a pagar con su vida. Porque van a lavar sus vestidos en la tribulación y en la gran tribulación. Que eso lo vamos a ver probablemente la otra semana, pero hoy vamos a ver esto, hermano, y por favor que el Señor nos ayude a abrir nuestros sentidos, hermano. Dice el 29, inmediatamente después dice, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece. Fíjense, hermano, que siempre hemos hablado de que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, y en efecto, hermano, después de eso, había densas tinieblas. Pero fíjense, hermano, que no sé, como que en realidad no eran tinieblas de oscuridad literales, eran espirituales, densas tinieblas. No había luz. El infierno se había desatado. Había oscuridad total. En el 32, esta fue, hermano, la revelación que realmente el Señor me dio a mí. Me hizo llorar, me hizo agradecerle. Y no podía parar de llorar, hermano, cuando el Señor me iluminaba esta verdad. Como en los días de Noé, dijo el Señor, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y yo fui corriendo a examinar los días de Noé. Y fíjense que los días de Noé dice que la tierra había mucha violencia y se habían corrompido. Comían, eso lo dice Jesús. Comían, bebían, dejaban una mujer y cogían otra. Dejaban un marido y cogían otro. Que dice, se casaban y se daban casamiento. Así estaba la humanidad. Y dice que la venida de Jesucristo será como en los días de Noé. Pero, ojo, el 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Jesús habló de la higuera, hermano, porque el higo era el árbol que más abundaba en Israel. O sea, todo el mundo conocía la higuera, todo el mundo sabía cómo eran sus frutos, cuándo los daba, cuándo florecía. O sea, era fácil de que ellos entendieran el ejemplo. De la higuera aprender, dice, la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? La venida de Jesús. Vamos a ver esto, hermano. En el año 1948, escuche esto, desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, hermano, llegaron a Jerusalén, la destruyeron y profanaron el templo, desde el año 70 hasta 1948, Israel nunca más fue nación. Hasta el 1948. En el 1948 nace la higuera. Jesús nos está diciendo
de la higuera aprended. Cuando veáis que brotan sus hojas, el verano está cerca. O sea, recuerden ustedes que Jesús está contestando, Él va a contestar la pregunta que le hicieron sus discípulos: ¿qué señales hay de tu venida? Aquí todo es tu venida, de eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo vas a aparecer? Amén, amén. Eso es lo que... Entonces Dios Jesús dice: aprended de la higuera. La higuera nació en 1948, hermano. Israel fue constituida nación de nuevo. Aún no tienen templo para hacer los sacrificios que ellos estaban acostumbrados. De la higuera aprende. A ver, sigamos leyendo. El 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, pregunta. ¿Cuál generación? ¿De quién está hablando Jesús? Está hablando de la higuera. Cuando la higuera nazca, cuando la higuera florezca. La higuera floreció en el 1948. La generación de la que Jesús está hablando es la generación de 1948. Una generación, hermanos, se cuenta del 1 al 100. Desde el 48, hermano, hasta el 2048 estamos cumpliendo los 100 años. Aquí se habló del final de un siglo. Y aquí se habla, hermano, de una generación. No pasará esa generación. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos parte de esa generación. Pero qué padre, ¿no? Que Cristo puso un periodos tan bárbaros, ¿no? Pero hermano, hay unas señales. Hay unos secretos bien guardados aquí. Dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Yo no creo que esté viva para el 2048, hermano. Ya serían muchos añitos, ¿verdad? Pero el que está sentado en esa silla va a tener 50 y pico. El que está sentado ahí, el de la camisa negra, va a tener 50 y pico. 54 años exacto. Eso va a tener cuando se cumpla este ciclo, esta generación. Sí, claro, puede ser, claro que sí, de esos jóvenes, aunque así como arrastrados, ¿va? Empujados, pues. Pero, ok, ojo, pongan atención. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, pero del tiempo sí. Jesús lo está diciendo. El día es que no sabemos y la hora tampoco. Hermano, Jesús dejó unas cosas ocultas en la Escritura que solo el Espíritu Santo puede llevarnos a entender esto. El Señor Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Probablemente Jesús también lo sepa, porque Él no dijo que Él no lo sabía. Yo creo que Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. El día y la hora, eso sí no lo sabemos. Dijo Jesús, no hay señales para eso. No hay. Pero hermano,
nos habló de la ira, nos habló de un siglo, del fin del siglo, le pregunté. Porque recuerde que él está contestando una pregunta que le hicieron los íntimos de él. Aquí está hablando de que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Estamos hablando, hermano, la generación. Mire, hermano, esa voz yo la sentí desde aquí, de mi adentro. Me dijo, la generación cuando nació la higuera. Y yo dije, Señor, pero esa generación comenzó en 1948. Y termina en el 2048. Y dice más. Más como en los días de Noé. Mira, hermano, es exciting. Porque a veces pensamos, hermano, que venga la tribulación. Y a mí me cae mal, hermano, que se ponen a hablar de los sellos. Hermano, sí que va a ser evidente. Va a ser evidente. A ver, hermano, ¿se parecerán los días de Noé a los días que nosotros estamos viviendo? ¡Claro que sí, hombre! Sí, ahora, hermano, es una diversión. Mira, ahora se celebra el matrimonio, se celebran también los divorcios. Ay, no sé, una vieja, hermano, 60 y pico de años, mire, me dijo, me voy a hacer un estiramiento de cara, me dijo. Y me hice un bypass, me dijo, pues he perdido, me dijo, no sé cuántas libras, me dijo, y me voy a hacer también un estiramiento de aquí, me dijo, porque, ay, me acabo de divorciar, qué aire, me dijo, ahora voy a gozar la vida, me dijo. 64 años. Y no voy a ganar usted que esa mujer tenga algo. O sea, casándose y dándose un casamiento. ¿Pero qué hace que está la gente? Dice que en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. A ver, hermano, algo parecido con los días en que nosotros vivimos. ¿Por qué no le echamos un ojito, hermano, a toda Latinoamérica? Y esa violencia que está viviendo la tierra, pero de una forma impresionante. Muertos por montones. Y no porque les llegó el día, sino porque han sido asaltadas sus vidas. Y muertes extraordinariamente espantosas. Hermanos, como en los días de Noé. Dice que en los días de Noé se habían corrompido. ¿Sabe que, hermano, cuando la palabra habla de corrompido, tiene que ver con la degradación sexual? Si en los días de Noé dice que hasta los hijos de Dios, esta es otra cosa, hermano. Dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y dejaron sus moradas y vinieron a hacer sus perversidades también. Por lo tanto, cuando quisieron regresar, no pudieron. Y aún siguen presos para un juicio. Había una perversidad, hermano, en los días de Noé. La gente comía. Ve, aquí lo dice Jesús, mire. Porque como en los días antes del diluvio, mire qué estaban haciendo, hermano. ¿Había tribulación aquí? No. Esto aquí estaba bueno. Mire, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Algo parecido con nuestros días? Hermanos amados, busquemos la santidad de Dios hoy más que nunca.
Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a toditos. Así. Mire, que Jesús está hablando, hermano. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, aquellos le habían preguntado a él, ¿qué señales hay de tu venida, Señor? ¿Nos podés dejar por ahí unas instrucciones? Hermanos, Cristo está a punto de aparecer en las nubes. Amén, amén. Y arrebatar a los escogidos, la novia. Jesús no se va a casar, hermano, con una novia charraluda, sucia, niña, caprichosa. Jesús se va a casar con una novia madura, íntegra. Jesús viene por su iglesia. Los que se han cuidado. Hermanos, que el Espíritu Santo nos auxilie cada segundo de nuestra vida. Amén, amén. Para que podamos limpiar nuestras vestiduras. Sí. Amén. Para que podamos lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero cada día de nuestra vida. Para que podamos lavar nuestros pies, hermanos, de las contaminaciones con las que nos contaminamos de día en día. Que podamos vivir, hermanos, en un constante arrepentimiento porque el Hijo de Dios está por hacer su entrada triunfal a la tierra de nuevo. Así será. Hermanos, estamos esperando, hermanos, que aparezca la tribulación y que los sellos y que el 6-6 y hermano, vamos a hablar un poco de eso. Yo no sé si vamos a tocar este tema los próximos 2 sábados, un sábado, no sé. Pero vamos a seguir hablando de esto. Pero quiero que a usted le quede bien claro, hermano, que probablemente usted y yo miremos el más grande de los acontecimientos. Probablemente, hermano, usted y yo, si entendemos, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén, amén. Hermano, pero no son estos oídos. Estamos hablando de oídos espirituales, de los oídos del corazón, de los oídos del espíritu. Porque le digo, hermano, por casi 30 años yo había leído esta escritura y jamás yo había visto esto. Me la sabía de memoria este versículo, pero yo no había visto esto. Hermanos, pidámosle al Señor la porción de la palabra rema, la palabra revelada. Que la palabra, hermano, no llegue a nuestro conocimiento únicamente, sino que la palabra entre y selle nuestro espíritu. Estamos viviendo, hermanos, tiempos tan difíciles. Amén. Así es. Pero tan difíciles. Sí. Mire, hermano, ¿usted cree que los días de nosotros se parecen a los días de Noé? Sí. Ja, 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 discoteca, cucaos, barbecue, cerveza los viernes por la noche y hermano, pasarla bien. Así es. ¿Ah? Sí. Aventuras y una cosa loca. Estamos viviendo. Eso es una cosa que a nadie le importa a nadie. Así es. Como en los días de Noé. De la higuera.
¿Sabe, hermano, que cuando la higuera cumplió 40 años de haberse declarado nación, ese fue un evento entre el mundo cristiano? Porque ellos consideraban, porque el número 40 en la escritura es un número, hermano, como 40 días de ayuno el Señor Jesucristo, 40 años en el desierto Moisés, 40 días en el monte, 40, la Biblia está llena del número 40. Se consideraba que cuando la higuera cumpliera 40 años de haberse constituido nación, se esperaba un acontecimiento. Ahora les voy a decir otra cosita. ¿Se acuerdan ustedes que una vez yo les dije acerca del pródigo que cayó, o de la persona que cayó en manos de bandoleros? Lo golpearon, lo dejaron tirado, y dice que pasó el levita, todos los religiosos pasaron, hermano, pero todos se apartaron. Pero vino un samaritano, lo echó a su cabalgadura, dice, y lo llevó a su mesón, lo lavó, lo curó, lavó sus heridas, y dice que le dijo al mesonero: aquí te dejo 2 denarios, y lo que te falte, le dijo, te lo pagaré a mi regreso. Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes que los 2 denarios hablaban de 2000 años, y la extensión que nosotros estamos viviendo. ¿Sabe una cosa, hermano? Hace como unos 13 o unos 15 años quizás, el Señor me habló a mí de lo que iba a ocurrir con los matrimonios. Me dijo por ahí, por el 2035, lo que iba a pasar con las familias. Por el 2035. Hermano, y no es nada bonito. Recuerdo, hermano, cuando el Señor me habló esa escritura, y es como Él me hizo ver lo que estaba pasando en esos días. Un caos en el vínculo familiar. Jesús está al borde, hermano, de que se toque la trompeta. Amén. Y Él aparezca en las nubes. Amén, amén. ¿Y sabe qué Él dice? Él puso un ejemplo. Fíjese que el Señor Jesús puso unos ejemplos tan feos, hermano. Él dice, bueno, así digo, como el cuerpo muerto, dijo, donde quiera que se encuentre el cuerpo muerto, ahí le juntan las águilas. Dicen que otra posible traducción de esto es los buitres. Y en efecto, esas tierras eran tierras desiertas. A ver, ¿cómo la gente se enteraba que había un cadáver? Era cuando veía todo el animalero volando en los aires. Y la gente miraba para arriba. Es que fíjese, hermano, que esto tiene... la gente miraba y decía, hay un cadáver por allá. Por allá debe ser en tal parte, por la dirección, cómo volaban las aves de rapiña. Jesús va a venir en las nubes. ¿Y sabe qué? Es para arriba que vamos a ver. Hermano, esta venida de nuestro Señor Jesucristo, Él no va a venir a la tierra. Él va a levantar su novia. La otra venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a plantar su reino y hacerle juicio a las naciones, Él va a venir con sus santos. No va a venir solo. Va a venir con sus santos. Hermanos, y ahí va a venir el sanguíneo del apóstol Pablo. Ahí va a volver Pedro a sacar la espada, hermano. Allá el Señor Jesús le dijo, Pedro,
mete tu espada a la vaina. Le dijo, porque al que a espada mata, a espada muere, le dijo. Pero ¿sabe qué, hermano? Pronto las galaxias van a experimentar la gloria, el evento, el acontecimiento más grande que la creación nos espera. ¿Ah? Y Pedro va a volver a sacar espada, hermano, para hacerle juicio a las naciones. Pero antes que eso ocurra, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los consagrados, los que no tomaron el Evangelio como una religión, los que no tomaron su palabra en poco, los que vivieron en temor y temblor, Amén. los que vivieron día tras día, hermano, con temor, con reverencia. Amén, amén. Aquellos hermanos que vivieron un constante arrepentimiento por cada una de las bajezas de la raza humana. Esas personas, hermano, que no contaminaron, que se limpiaron día tras día, nunca bajaron la guardia. No se acostumbraron a la religión, no se acostumbraron a la tradición, no se acostumbraron, hermano, a ser cristianos evangélicos, no se acostumbraron, hermano, a tener una rutina, sino que ellos trabajaron por una relación con el que pronto aparecerá en las nubes. Gloria a Dios. Hermanos, yo estoy muy contenta. Gloria a Dios. Yo solo le digo, Señor, escógeme, por favor. Hermano, porque ¿sabe qué otra cosa el Señor me reveló? Que eso no lo escojo yo. Dice que los escogió Él. Amén, amén. Dice que Él viene por sus escogidos. Entonces, ¿quién los escogió? Él. El ser humano no escoge, hermano. ¿Cómo terminar? No podemos escoger. Fíjese, hermano, yo le decía, Señor, hermano, no lo voy a olvidar. Recuerdo que estábamos allá por Walport, en una noche de vigilia. No sé qué agonía tenía el siervo, ¿verdad? Pero dijo, hermano, vamos a clamar, dijo. Pasó al púlpito, hermano, y empezaron a hacer una oración como esta. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Y fíjese, hermano, que yo no pude hacer esa oración. No pude. Yo me quedé, hermano, diciéndole, Señor, no, todavía no. Le dije, porque si vinieras hoy, ¿qué hay de los que te conocerán mañana? ¿Qué hay de los que te conocerán el año entrante? Le dije, Señor, un poquito más. ¿Sabe qué me dijo el Señor, hermano? Aquella voz allá en lo profundo. Y me dijo, yo no sé para qué claman que yo vaya. Si de todas formas no se van a ir, me dijo. Ah, lo recuerdo como el día de hoy. Han pasado varios años de eso. Hermano, y en los años de perseverancia, de búsqueda, me doy cuenta. La gente no elige, es Cristo quien escoge. Y lo único que podemos decirle en esta noche, escógenos, Señor Jesús. Escógenos. La próxima semana, hermano, nosotros vamos a estar viendo la función
del Espíritu Santo para con la iglesia. Vamos a estar viendo, hermano, quién es el que está preparando la novia y cómo la está preparando. El Espíritu Santo, hermano. Hoy estaba recordando el mensaje que yo prediqué aquí. 13 peticiones que no podemos dejar de pedir. Y entre ellas está un espíritu de santidad, hermano. Un espíritu de convicción de pecado. Y entre ellas está hambre y sed por la palabra de Dios. Hambre y sed por la palabra revelada. Hambre y sed por la manifestación de la gloria de Dios. Hambre y sed porque su voluntad se cumpla en nuestras vidas, sin importar lo que tengamos que padecer. Otros ya lo padecieron. Hermano, la tierra, las galaxias y la creación ha experimentado, ha visto, es testigo de los cientos, de los miles y los millones que han muerto a causa de la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Pidámosle al Señor, hermano. Señor Jesús, yo sé que usted es quien ha elegido a los suyos. Pero Señor Jesús, usted dice que los que tengan oídos, los que lean, entiendan. Señor Jesús, aquí estamos, suplicándole que nosotros queremos, Señor, ser hallados dignos de ser arrebatados con usted. Señor Jesús, escójanos, por favor. Enamórenos de usted de tal manera que no podamos vivir lejos de usted ni un segundo de nuestras vidas. Señor Jesús, sabemos que usted va a hacer su aparición en el momento en que el mundo no se lo espera. Señor, estamos en tiempos de compras, de fiestas, de comidas, de bebidas, de deleites, de disfrutes. Y usted va a aparecer, Señor, cuando el mundo se encuentre de esa manera. Pero, Señor, usted habló de aquellas 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Señor, queremos ser de las 5 prudentes. Sí, Señor. Porque muchos, Señor, Ayúdanos, Señor. han tomado lámparas. Que seamos, Señor, como las prudentes. La lámpara de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estén. Pero no tienen el aceite para la lámpara, Señor. Nuestras lámparas estén con el aceite. Por lo tanto, Señor, siguen viviendo en la oscuridad. Ayúdanos, Señor. Señor Jesús, Jesús, Padre Celestial, celestial. Espíritu Santo, hoy más que nunca le suplicamos su auxilio, su intervención, su ayuda. Socórrenos, Espíritu Santo. Sí, Señor, por tu piedad. Socórrenos, Espíritu Santo. Misericordia, Padre. Porque reconocemos y entendemos que humanamente esto es difícil para los humanos. Pero, Señor, lo que es imposible para nosotros es posible para usted, Padre.
Sí, Señor. Y es por eso que se lo estamos suplicando a usted. En el maravilloso nombre de Jesús. Permítanos ser parte de ese acontecimiento que está por suceder. Señor, Sí, Señor. quizás sea nuestra generación. Queremos vivir cada día como si ese día va a venir usted. Queremos pensar, porque usted dijo, Señor, que dichosos los que aman su venida. Nosotros amamos su venida, Cristo. Lo amamos, lo deseamos, lo esperamos, lo apreciamos, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias